Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos una vez más. Aquí estamos en lo que viene siendo la plática virtual de ortodoncia de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Agradecemos de antemano por las facilidades que nos da el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas para poder transmitir esta plática virtual de ortodoncia. Quiero recordarles que tenemos en puerta precisamente nuestro congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que es de la mano con Acapulco, ¿sí? Que viene siendo el próximo mes, el 31 de marzo, ¿sí? Y obviamente en la ciudad de Acapulco Guerrero es el 27º Congreso Internacional del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, doctor Federico Humberto Barceló Santana es nuestro homenajeado. Y esto va a tener sitio en el Hotel Palacio Mundo Imperial de Acapulco Guerrero, es de la misma cadena del Acapulco Princess. Es un hotel maravilloso con unas extraordinarias instalaciones. Ya está todo listo, no hay problema con respecto a los cuartos. Ya pueden ustedes hacer la reservación para sus cuartos y obviamente estamos iniciando el 31 de marzo a el 3 de abril. Por otro lado, quiero recordarles que ya tenemos la fecha límite, ahora el 28 de febrero, para enviar lo que viene siendo el video de las personas que quieran concursar. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que promueve la actualización y educación continua, invita a la presentación de videos a las universidades públicas y particulares, así como hospitales e instituciones educativas privadas que cuentan con REBOE para participar en el concurso de investigación doctor Federico Humberto Barceló Santana. Obviamente que también pueden presentar casos clínicos y obviamente serán premiados, ¿no? El primer lugar, 15,000 pesos mexicanos; segundo lugar, 10,000 pesos mexicanos; y el tercer lugar, 5,000 pesos mexicanos. Fecha límite de entrega de los trabajos para participar en el concurso nacional, en esta ocasión modalidad video, es el 28 de febrero. Sí, o sea, ya estamos a unos cuantos días para que envíen sus videos, por favor. Muy, muy importante para que puedan participar y obviamente ser acreedores a los premios que hay. Y es del 31 de marzo, que cae en Domingo Santo, al 3 de abril, que es precisamente la semana de Pascua, de modo tal que los que quieran ir al Congreso, pues pueden disfrutar de unos días con la familia en lo que son las instalaciones del Hotel Palacio Mundo Imperial en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Nos acompaña en esta ocasión, obviamente, el doctor Isaac Maldonado, secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Buenas noches, Isaac. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Igualmente tenemos a nuestro invitado esta noche, el doctor Jordan Sol López. Buenas noches, Jordan. Buenas noches, doctor. Pues muy agradecido por la invitación y pues aquí atentos para ejercer esta ventana de aprendizaje que vamos a tener el día de hoy. Perfecto. Acá el doctor Isaac nos va a platicar un poquito del currículum del doctor Jordan. Y adelante, Isaac. Claro que sí. Pues es un honor tener con nosotros al doctor Jordan Sol en este día, principalmente porque pues hemos tenido ahí el agrado de compartir cerca con él. Y bueno, queremos platicarles que pues él tiene una maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, pero también él es especialista en odontopediatría. Además, tiene una práctica privada exclusiva de ortodoncia y pues bueno, no solamente es docente, sino también es líder de opinión, muy, muy conocido por todos ustedes y además conferencista nacional e internacional. Pues te agradecemos mucho, Jordan, por compartir con nosotros este tiempo en el cual pues podemos aquí compartir, ¿no? Mucho, mucho de este conocimiento ortodóntico. Excelente, pues no, yo muy agradecido con ustedes, con la Academia Mexicana de Ortodoncia, con el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la invitación.
Y pues hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que es el manejo ortodóntico de todos estos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía maxilofacial. Estos pacientes con alteraciones esqueléticas severas, tanto en lo sagital, en lo vertical y en lo transversal. Mucho más comúnmente los pacientes clase 3 son los pacientes que más comúnmente nosotros operamos, pues, pero también vamos a ver algunas estrategias para los pacientes clase 2, para los pacientes con mordillas abiertas, en algo que nosotros clasificamos en el Centro de Estudios Superiores, que es la escuela, ¿verdad?, que nos representa. Allí tenemos unos mandamientos. Generalmente siempre que tenemos algún reto clínico, tracciones de dientes, algún tipo de protocolo de tratamiento, siempre tratamos de establecer o identificar el paso a paso ideal que nosotros tenemos para el manejo. Y eso es lo que hoy yo les traigo a continuación, un paso a paso de lo que nosotros llamamos los mandamientos para el manejo ortodóntico quirúrgico de los pacientes pues, que van a ser sometidos a cirugía, pero que requieren ortodoncia desde el punto de vista, digamos, el manejo convencional. Sabemos que actualmente pues, hay sistemas de ortodoncia como los alineadores, algunos sistemas de fijación, el surgery fair, que es cuando pues se opera primero al paciente y luego viene la parte de ortodoncia. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre lo que es el paso a paso del manejo convencional de esta situación. Quiero que agarren su teléfono y escaneen este artículo, un artículo que va a complementar un poquito pues lo que vamos a hablar el día de hoy, que es este manejo tradicional o convencional ortodóntico para la preparación quirúrgica de los pacientes con alteraciones importantes desde el punto de vista sagital, los pacientes clase 3, clase 2, los pacientes con mordillas abiertas muy severas o los pacientes con sonrisas gingivales muy severas. Como sabemos, pues nosotros tenemos Perdón, que... un segundito, Claro que sí, dígame, Jordan. doctor. Sí, quiero comentar lo siguiente. Recuerden que pueden hacer preguntas en el Facebook que están viendo. A un costadito van mandando sus preguntas para que al final tengamos una sesión de preguntas y respuestas y que el doctor Jordan nos pueda contestar lo que ustedes tengan dudas. Ya sin otra interrupción, te dejo adelante con el tema. Jordan, te agradezco de antemano muchísimo por tu amable presentación. No, nuevamente yo soy el agradecido. Y bueno, Adelante, como adelante. nosotros sabemos, cuando nosotros recibimos un paciente con una alteración esqueletal importante, donde realmente no hay posibilidad de un manejo dental para una compensación, tenemos que establecer ciertas estrategias para poder preparar a ese paciente para que lo pueda llevar un cirujano. Recordemos que usualmente en estos casos los pacientes están compensados, tienen una compensación natural a la cual nosotros debemos intervenir desde el punto de vista sagital, vertical y transversal para visualizar o idear un acople ideal que al momento de la cirugía podamos estabilizar a nuestro paciente y ya posteriormente tener un tratamiento ideal. Para ello, nosotros podemos dividir estas etapas de tratamiento en varias, ¿no? Lo que sería el prequirúrgico, cuando nosotros estamos recibiendo al paciente, diagnóstico, información, todas estas estrategias que vamos a hacer ortodónticamente para llegar a un fin. Tenemos que lograr unos objetivos para llegar a la cirugía. Viene la parte quirúrgica y luego, pues, un postquirúrgico también muy importante, donde pues vamos a detallar finalmente al paciente para llegar a una retención que debe ser muy cuidadosa, ya que muchas veces siempre nos enfocamos que si en la retención dental del trabajo ortodóntico que nosotros realizamos, pero también recordemos que aunque hay un cambio esqueletal llevado a cabo por un cirujano maxilofacial, también tenemos un tema muscular que tenemos que cuidar y que pues vamos a analizar próximamente. Para ello nosotros establecimos lo que nosotros llamamos en el CESO los mandamientos para la preparación ortodóntica de pacientes quirúrgicos. Nosotros los englobamos en estos 20 mandamientos. Esto es lo que vamos a ir viendo hoy, uno a uno, desde lo que es el número 1, diagnóstico, que es pues todo lo que, digamos, la parte más importante en cualquier escenario clínico o tratamiento que nosotros vayamos a establecer. Lo más importante es determinar ese análisis diagnóstico ideal y específico para cada paciente para tener un resultado ideal, hasta finalmente llegar a la retención. Entonces vamos a ir evaluando cada uno de estos mandamientos. Unos están en la parte de pretratamiento, que son estos primeros 5, otros van en la parte prequirúrgica, los que vienen directamente en el acto quirúrgico, de los cuales nosotros tenemos que tener un buen componente, y posteriormente los que vienen después de la cirugía. Para empezar, como todos sabemos, pues el diagnóstico es un punto clave. Siempre decimos en cualquier escenario, el diagnóstico es lo más importante, el diagnóstico es lo más importante, y ciertamente es lo más importante. Con un buen diagnóstico, nosotros podemos visualizar
un plan de tratamiento ideal y podemos visualizar un resultado. Por supuesto, pues, que estos pacientes quirúrgicos o con estas alteraciones sagitales, verticales y transversales severas, pues tenemos que tener un análisis tomográfico, tenemos que tener un análisis radiográfico, tenemos que tener un buen análisis oclusal, vertical, transversal, de modelos, para nosotros establecer esas características clínicas adecuadas a cada paciente según la maloclusión, sea paciente clase 2, clase 3, mordida abierta, y llegar a un finiquito de una decisión, ok, este es un paciente que indiscutiblemente es un paciente que debe ser abordado ortodóntico, quirúrgico, no hay una posible compensación o camuflaje que podamos hacer, porque pues los límites biológicos en muchas series de análisis que vamos a tomar nos van a dar esa decisión y podemos tener ya un camino armado. Es muy importante establecer estos límites, por ello quiero detenerme un poquito aquí en el diagnóstico, porque muchas veces tenemos escenarios clínicos muy adversos, pero en algunas oportunidades o en algunos casos, por condiciones sistémicas, clínicas, económicas de los pacientes, pudiésemos llegar a establecer incluso camuflaje en casos severos, como vemos en estos casos. Hay unos artículos y unos enunciados que nos dicen que el 90% de las mordidas abiertas pueden ser camuflables. Esto pues va a depender de muchísimos factores que son los que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la toma de decisiones. Uno de estos factores indudablemente es la inclinación de los incisivos. Recordemos que cuando estamos en un paciente con alteración sagital, estos incisivos usualmente, no en todos los casos, pero usualmente van a estar acompañados de una compensación. ¿Qué es esa compensación? Esa necesidad que van a tener los dientes de buscar ese contacto. Usualmente en un paciente clase 3 los incisivos inferiores están retroclinados y los superiores están proclinados. En un clase 2 todo lo contrario. Tenemos nosotros que evaluar en qué grado está esa compensación para determinar realmente si es un paciente que se va a canalizar para un camuflaje o si, sin lugar a dudas, va a estar perdón, referido a un procedimiento ortodóntico quirúrgico. Pero esta inclinación no viene sola. Esta inclinación tiene que venir con la evaluación de las corticales, que realmente son nuestros límites biológicos. Lo más fácil en la ortodoncia es mover un diente. Eso no es problema para nosotros los ortodoncistas. Podemos mover un diente en sentido vertical, podemos mover un diente en sentido anteroposterior, pero estos dientes que están en la zona anterior tienen límites biológicos, que son estas corticales vestibular y lingual o vestibular y palatina, que son los que realmente nos van a decir hasta dónde nosotros en una manera saludable o positiva podemos mover ese diente sin llegar a generar un daño periapical, un daño periodontal, una fenestración, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante evaluar estas corticales, aunque en el movimiento dental hay remodelación también, pero pues tenemos que tener estos límites claros a través de, pues, de nuestras radiografías laterales, nuestra tomografía, etcétera, etcétera. Específicamente en los pacientes sagitales, un punto importante que por lo menos en mi práctica diaria toma mucha fuerza es la relación canina. Recordemos que muchas veces podemos tener discrepancias, como vemos en la fotografía superior, de una sobremordida, de una sobreerupción de los dientes anteroinferiores por falta de contacto anterior, una mordida cruzada muy franca, pero cuando analizamos la zona posterior vemos una relación canina clase 1, premolar clase 1. Aquí ya sí encadenamos nuestra relación de inclinación, nuestras corticales, y vemos esas relaciones, pudiésemos irnos por el camino de que, bueno, realmente aquí no se evidencia una discrepancia sagital tan severa, evidentemente en los casos donde no haya sesgo por algún diente ausente, un canino ectópico, etcétera, etcétera. En un escenario donde tengamos básicamente la fórmula dental completa. Recordemos que en un ejemplo, una clase 3 canina, que es la cuando hay más de 3 milímetros entre la vertiente distal del canino inferior a la superior, muchas veces esta distancia de discrepancia nos está hablando, nos está diciendo un poquito de cuál es la necesidad de espacio posterior que yo voy a tener para llevar ese canino a posición y qué tanto mis dientes anteriores van a soportar esa retracción o inclinación para poder camuflar o no una mordida cruzada, en este caso hablando de los pacientes con alteraciones sagitales. Evaluar la inclinación de los dientes, evaluar las corticales vestibular palatina y vestibular lingual, evaluar la relación canina. El perfil muchas veces también nos da un dato bastante importante. Cuando nosotros ya detectamos que ese paciente tiene una deformidad facial
llámese asimetría o llámese un perfil cóncavo muy severo cuando ya es muy notorio, indudablemente va a ser un paciente que tenemos que canalizar desde el punto de vista quirúrgico, indudablemente sumando todos los otros hallazgos diagnósticos que nosotros vamos a hacer, nuestra cefalometría, nuestros análisis clínicos intraorales. Pero cuando ya nosotros detectamos algo visualmente, cuando ya nos damos cuenta pues que algo no está bien a simple vista, evidentemente es un paciente que se va a inclinar más a la parte quirúrgica. Estos son dos pacientes clase 3, dos pacientes con mordida cruzada anterior, uno bastante bien camuflado facialmente, que fue un paciente que se llevó bajo un camuflaje dental, y el otro pues evidentemente con una alteración clínica, una depresión del tercio medio importante, un escalón labial positivo, una deformidad facial que nosotros podemos evidenciar. Mucho más cuando son pacientes que tienen alteraciones de asimetría, llámese laterognasia, lateroclusión, que pues más allá de que nosotros podamos compensar los dientes, pues no vamos a corregir un problema facial que pues es importante en todo lo que es el desarrollo social de nuestros pacientes. Es muy importante determinar o la toma de decisiones en cuanto a la obtención y el manejo de espacio, ya sea en escenarios de clase 2 o clase 3. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Luego, perdón, luego de que nosotros tenemos un diagnóstico bien específico, ya canalizamos, bueno, este paciente va a ser un paciente ortodóntico quirúrgico, no hay manera de poder ejercer un camuflaje de manera ideal o saludable para el paciente, pues tenemos que ejercer la interconsulta para la planificación. Aquí nosotros tenemos que apoyarnos con el cirujano maxilofacial porque es muy importante la información quirúrgica que este paciente vaya a recibir, porque no es lo mismo que yo sepa que es un paciente que va a ser operado a que sea un paciente que va a ser operado con maxilar, mandíbula y mentón, o de repente van a compensar la clase 3 solo con mandíbula, que eso también es importante. Tenemos que escuchar al cirujano según cuál sea su planificación bajo su diagnóstico, ahora su diagnóstico ya maxilofacial, y entender qué tipo de cirugía le van a hacer el paciente para que de esa manera ya yo pueda empezar a visualizar cómo va a ser mi preparación. No es lo mismo un paciente que solamente va a ser compensado con una cirugía sagital de rama a un paciente que le vayan a hacer maxilar, mandíbula y mentón. Entonces, en base a eso tiene que surgir mi planificación y mi interacción, conocer qué tipo de cirugía va a recibir este paciente independientemente de su maloclusión. Porque puede estar en una maloclusión clase 3 severa que van a compensar con la mandíbula, o una clase 3 por hipoplasia del tercio medio que van a hacer maxilar y mandíbula, o que van a compensar con el mentón. O sea, conocer qué tipo de cirugía van a hacer para establecer lo que va a ser mi manejo. El tercer mandamiento habla de la información y la visualización. Y esto básicamente es la información que le tenemos que dar nosotros al paciente. Porque cuando nosotros vamos a empezar a trabajar ese paciente, este paciente se va a empeorar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a descompensar lo que naturalmente está compensado. Un paciente clase 3 se va a hacer más clase 3, se va a ejercer un overjet más severo, se va a dar una incompetencia labial más marcada, el paciente se va a ver peor. Si nosotros no informamos al paciente adecuadamente de que esa primera etapa ortodóntica para la cirugía vamos a tener un deterioro facial, el paciente en el desconocimiento puede sentir que el tratamiento que le están haciendo lo está empeorando y no lo está mejorando. Por eso tiene que entender, por eso la información es muy importante, tanto en pacientes clase 3 como en pacientes clase 2 y pacientes con mordillas abiertas, pacientes con cualquier alteración esqueletal severa. Generalmente o usualmente nuestra preparación va a exacerbar esa situación. Los pacientes clase 2 usualmente tenemos que exacerbar el overjet, el overjet positivo, o sea, hacerlo más, un overjet más severo, generar una retroclinación mayor de los dientes inferiores, y obviamente el paciente se hace más convexo, se exacerba ese problema, pero es en base a la preparación que nosotros estamos dando para que haya un acople posterior que pueda permitir la cirugía. Entonces es muy importante esta visualización. Como mandamiento número 4, aquí habla de lo que sería la identificación o el método de obtención de espacio ideal para cada paciente. Entendamos que usualmente en los pacientes clase 3, que son los que usualmente nosotros más operamos, por tema, un paciente tiene mayor conciencia de que tiene una maloclusión cuando tiene los dientes en mordida cruzada que de repente un clase 2. Sin embargo, pues hay ciertas estrategias, ¿no? En los pacientes clase 3, usualmente la mayor necesidad de espacio nosotros lo tenemos en el maxilar. ¿Por qué? Porque usualmente hay una compensación, los dientes superiores están muy proclinados y los dientes inferiores están retroclinados. Muchas veces en la arcada mandibular
básicamente con la misma alineación y nivelación, logramos un acople ideal de los dientes en su base ósea, pero en la arcada superior es donde viene el reto de la obtención de espacio, porque tenemos que llevar esos dientes a su base ósea y muchas veces pues viene acompañado de problemas funcionales y apiñamientos severos que tenemos que nosotros resolver. En los pacientes clase 3, muchas veces la necesidad de espacio está en la arcada superior. En los pacientes clase 2 ocurre lo contrario. Muchas veces la mayor necesidad de espacio o el reto en la obtención de espacio está en la mandíbula. Muchas veces en los pacientes clase 2 tenemos que ejercer esta preparación con extracciones en inferior para exacerbar ese overjet, llevar esos dientes que están severamente proclinados en inferior a sus bases óseas, exacerbar el overjet y pues prepararlo para la cirugía. Dentro de los métodos de obtención de espacio para este fin, adecuadamente para cada escenario clínico, podemos encontrar los elásticos intermaxilares, el arco adelantado, la proclinación dental, el stripping, los microtornillos en cresta infracigomática en los pacientes clase 3. Recordemos que en los pacientes clase 3 la mayor necesidad de espacio está en el maxilar, o los microtornillos en el shelf mandibular en los pacientes clase 2, ya que la mayor necesidad de espacio está en la mandíbula en los pacientes clase 2 para la preparación, o protocolos de extracciones para dichas preparaciones que vamos a determinar ahorita. Dentro de los métodos de obtención de espacio, los microtornillos llegaron para quedarse. Los microtornillos son métodos de obtención de espacio efectivo a través de la colocación, ya sea extraalveolar, cuando estamos fuera de lo que es todo este canal dental y nos permite a nosotros llevar los dientes hacia distal o ejercer una distalización efectiva, ocupar el espacio de los terceros molares para obtener espacio. Fíjense por lo menos el caso, la foto que tenemos acá de un péndulo con microtornillos, es un paciente clase 3 con un apiñamiento severo en la arcada maxilar, donde tenemos que obtener espacio para poder tener esos dientes en sus bases óseas sin que se me proclinen más, para poder mantener ese overjet o esa mordida cruzada de una manera ideal. Aquí pues lo estamos llevando a cabo a través de tornillos con un péndulo que nos va a ejercer esa distalización. Como también vemos la foto de arriba, un tornillo en la cresta infracigomática a través de la distalización superior, o un tornillo en el shelf mandibular que también nos va a generar espacio en la mandíbula. Hay protocolos de extracciones que nosotros podemos aplicar y que vamos a ver en los diferentes escenarios sagitales. Usualmente, como les dije, en los pacientes clase 3, la mayor necesidad de espacio está en superior. Aquí vemos en la foto superior derecha, vemos un paciente clase 2 en preparación donde se realizaron extracciones de primeros premolares inferiores. En la fotografía inferior vemos extracciones de premolares superiores en un paciente clase 3 con una discrepancia bastante severa. En la foto que vemos en la izquierda vemos un paciente con apiñamiento moderado superior, leve inferior, donde su preparación también requirió extracciones de premolares superiores. Vamos a ver un poquito sobre esos protocolos de extracciones en diferentes escenarios. Uno de estos en pacientes clase 3, cuando hay apiñamiento moderado a severo en la arcada superior y no queremos que se proclinen más los dientes superiores, podemos tener la opción de sacar los primeros premolares superiores, los cuales nos van a permitir liberar el apiñamiento, poder llevar los dientes a sus bases óseas. Abajo muchas veces con la simple inclinación o alineación que nosotros demos por esa retroclinación inicial que existe, vamos a poder preparar perfectamente al paciente. En los casos donde hay un apiñamiento severo tanto superior como inferior en pacientes clase 3, un protocolo bastante efectivo es sacar los primeros premolares superiores y los segundos premolares inferiores, de manera que los primeros premolares superiores me permitan ejercer una mayor retracción de los dientes anterosuperiores y los segundos premolares inferiores me permitan básicamente liberar el apiñamiento severo que había en la arcada mandibular sin que yo retrocline mucho más o severamente los dientes anteroinferiores. El mismo fin, llevar los dientes a sus bases óseas. En los pacientes clase 2, por el contrario, donde la mayor necesidad muchas veces está en la mandíbula, uno de los protocolos de extracciones es las extracciones de los primeros premolares inferiores, que nos van a permitir poder llevar los dientes inferiores hacia atrás, corregir esa proclinación excesiva que usualmente se encuentra, exacerbar el overjet, o en escenarios donde hay apiñamiento severo tanto en superior como inferior. En este caso pudiésemos combinar los primeros premolares inferiores y los segundos premolares superiores. En este caso, los premolares superiores más direccionados a liberar el apiñamiento sin tener mayor efecto en la parte anterior, porque usualmente esos dientes superiores se encuentran en una retroclinación o en una inclinación adecuada. Por el contrario, en la arcada mandibular, pues sí, los premolares inferiores para poder exacerbar ese overjet y poder preparar al paciente idealmente.
Luego que nosotros ya tenemos nuestro diagnóstico, tenemos nuestra interconsulta con el cirujano, sabemos qué tipo de cirugía le van a hacer, establecemos nuestra necesidad de espacio, ya sea un paciente clase 3, ya sea un paciente clase 2, ya sabemos si lo vamos a llevar con extracciones, vamos a obtener el espacio con tornillos o simplemente pues una compensación convencional. Tenemos que establecer unas estrategias de cómo nosotros vamos a colocar los brackets. Estas estrategias van a ser diferentes si son para pacientes clase 3, para pacientes clase 2 o para pacientes con mordidas abiertas. Primero que nada, en los pacientes clase 3 tenemos que analizar las características básicas de un paciente clase 3. Tiene una mesioclusión, tiene una mordida cruzada anterior, tiene una sobreerupción de los dientes anteroinferiores porque no hay contacto. Ellos usualmente se sobreextruyen. Muchas veces cuando no están los terceros molares inferiores, estos segundos molares superiores se sobreextruyen porque hay una mesioclusión bastante importante y básicamente estas son las características. Nosotros como regla siempre que vamos a bondear un paciente clase 3, establecemos en base a esas, digamos, a esas características, la mordida cruzada, el segundo molar caído, la sobreerupción de los anteriores, una curva de espía acentuada, los premolares superiores ocluyendo con el primer molar, establecemos un protocolo de bondeo. Este protocolo inicia bondeando primero en la arcada inferior. Recordemos que si estamos en presencia de algún grado de apiñamiento y de repente la mordida cruzada no está tan severa y bondeamos primero arriba, puede pasar que los dientes superiores se proclinen un poco, generen contactos en la parte anterior o incluso pudiésemos descruzar la mordida sin querer en un paciente que ya está canalizado para una cirugía ortognática. Entonces, en primer momento, vamos a bondear los dientes inferiores. Hay una recomendación general que cuando bondeamos los braquecitos en la arcada inferior, se recomienda en general, o sea, en todos los brackets, colocarlos 0.5 más gingival que la medida original que nosotros la vayamos a colocar. Esto no es una estrategia de bondeo diferencial, que a veces se confunde que la gente piensa, bueno, los está colocando más abajo en una zona para generar una intrusión o para generar una extrusión. No, aquí todos van a ir 0.5 más gingival. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estamos atendiendo un paciente que está en una mordida cruzada, pero va a venir un momento quirúrgico en donde el cirujano va a descruzar esa mordida y nosotros queremos minimizar un poco esa posibilidad de que al momento que hagan el descruce quirúrgico, los dientes de arriba choquen con los brackets de abajo o se genere algún tipo de contacto o interferencia que puede hacer que se nos caiga un bracket en la cirugía o que genere un trauma de oclusión en la cirugía. Entonces, si usualmente en un paciente, evidentemente esto va a depender de la cantidad de corona clínica que tenga, del tamaño de los dientes, etcétera, etcétera. Pero si yo usualmente coloco mis brackets incisivos en 4, caninos 4.5, premolares en 4, simplemente lo que los voy a empujar 0.5 más abajo. 4.5 caninos, 4.5 incisivos, 5 caninos, 4.5 premolares y así sucesivamente, de manera de tener una línea, un rango de posibilidad mayor sin que esto interfiera en algún tipo de estrategia vertical, ¿ok? Luego de que bondeamos en inferior, 0.5 más gingival, usualmente tenemos que colocar algún tipo de tope o de soporte posterior para poder liberar las caras vestibulares de los dientes anterosuperiores, que están usualmente en una mordida cruzada muy severa, para poder ejercer el bondeo en superior. Generalmente los segundos molares están caídos por esa desoclusión posterior que tenemos, por esa mesioclusión, esa mandíbula adelantada. Muchas veces para compensar un poquito estos defectos verticales, en el caso que se encuentre, podemos colocar el tubo del segundo molar un poco más oclusal. Generalmente nosotros trabajamos con tubos convertibles en 6, tubos bondeables en 7. Siempre nosotros vamos bueno, hay algunos escenarios clínicos donde de repente las extracciones no son una opción, la discrepancia sagital es muy severa, pero tenemos que tratar de lograr una retroclinación de los dientes anterosuperiores. Una estrategia bastante adecuada es hacer el flipping o la inversión de los brackets en la zona anterior. Estos usualmente tienen torque positivo. Al nosotros invertirlos, pues vamos a lograr un torque negativo y si llegamos a arcos rectangulares, pues vamos a poder ejercer una ligera retroinclinación de estos dientes. Esto en casos pues que lo amerite. Si nosotros ya de por sí vamos a hacer extracciones en superior y no vamos a tener problema con la inclinación, no hace falta hacer el flipping de los brackets. Es muy importante pues tener un control anteroposterior siempre bien cinchado en la arcada superior y pues
Estas serían las recomendaciones de bondeo en los pacientes clase 3. En los pacientes clase 2, pues aquí sí vamos a iniciar primero bondeando nuestra arcada superior. Igualmente vamos a colocar tubos convertibles en 6, tubos bondeables en 7. En este caso, a propósito de la maloclusión que tiene el paciente, usualmente pudiese estar el segundo molar inferior sobreextruido. En este caso, pues colocaríamos el tubo del segundo molar inferior un poco más oclusal. Siempre tenemos que controlar muy bien el cinchado inferior o el control anteroposterior en la arcada mandibular, en el caso pues que no tengamos extracciones, etcétera, etcétera. Perdón. En los pacientes de mordillas abiertas vamos a tener dos escenarios clínicos y esto va a depender también de qué tipo de cirugía va a realizar nuestro cirujano maxilofacial. Muchas veces tenemos dos planos oclusales completamente antagónicos. Tenemos un plano oclusal posterior y tenemos un plano oclusal anterior. Si el paciente va a ser manejado en una mordida biplano, tenemos que tener aislados lo que es nuestro plano oclusal anterior o nuestros braques de canino a canino con un arco seccional en esa zona y nuestro arco seccional posterior. Muchas veces, pues allí, según la planificación del cirujano, si se van a hacer las extracciones de los premolares en la consulta o dónde se va a hacer la segmentación de la zona del maxilar que se vaya a defender o se vaya a impactar, pues nosotros tenemos que tener esa consideración, manejar individualmente esos planos oclusales. Al momento de la cirugía, pues esos arcos deben estar individualizados. O muchas veces en ese momento quirúrgico nosotros podemos hacer los cortes si los tenemos básicamente separados por dobleces, pero bajo la consideración de que vamos a tener dos planos independientes o las mordillas abiertas monoplanos, que son usualmente mordillas abiertas que vienen rectas de 7 a 7 y pues que nuestro bondeo va a ser convencional, completo y nuestra estrategia de obtención de espacio va a depender de la necesidad del paciente, el apiñamiento, etcétera, etcétera. Luego de que nosotros ya bondeamos a nuestro paciente, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de lo que sería el paso a paso, los mandamientos, diagnosticamos, identificamos, hablamos con el cirujano, informamos al paciente, hicimos nuestra estrategia de bondeo, ya sea para clase 2, clase 3, mordillas abiertas, empieza lo que es nuestra descompensación dental, que no es más que llevar los dientes a los bases óseas. Descompensación dental. No es más que llevar los dientes Aproximadamente a sus bases óseas de esta compensación natural que estos tienen. Usualmente en los pacientes clase 3, pues proclinamos abajo, retroclinamos arriba. En los pacientes clase 2, pues lo contrario. Siempre con la premisa de llevar los dientes a una posición ideal, a una posición de inclinación y de posición adecuada dentro de sus corticales. Estamos en etapa de descompensación. Palatina, lingual y vestibular. Entonces son ejemplos de pacientes donde estamos descompensando básicamente. Estamos llevando los dientes a sus bases óseas para empezar ese desarrollo del arco en lo vertical, en lo transversal y en lo sagital. Es muy importante establecer lo que sería nuestro octavo mandamiento, una extracción puntual o en un momento adecuado de los terceros molares. Recordemos que si por lo menos va a ser un paciente que va a ser sometido a una cirugía de rama mandibular, lo ideal es que en los terceros molares se haya realizado la extracción por lo menos de 4 a 6 meses antes de la cirugía. Entonces no podemos, digamos que cometer la novatada de que, bueno, el paciente está preparado todo y cuando vemos, ¡pum!, tiene los terceros molares. No debe existir o no debe haber una cirugía muy reciente porque pues sabemos que ahí se está formando hueso, que pues es una zona débil en cuanto al área, que es la zona precisamente donde muchas veces se hacen los cortes para estos procesos. Entonces es muy importante y lo tenemos como un mandamiento, tener presente la necesidad o no de las extracciones de los terceros molares. Dentro del seguimiento de esta descompensación podemos agregar lo que serían los elásticos inversos. Los elásticos inversos son biomecánicas adecuadas para la descompensación, donde colocamos elásticos clase 2 en pacientes que se están preparados clase 3 o elásticos clase 3 en pacientes clase 2. Un elástico clase 2, por ejemplo, como vemos en este caso, básicamente nos genera retracción superior, proclinación o protracción inferior, que es justamente lo que usualmente nosotros necesitamos en la preparación quirúrgica de un paciente, ya sea clase 3 o ya sea un paciente clase 2.
¿Cuándo nosotros vamos a empezar la toma de modelos? Recordemos que cuando nosotros tenemos un paciente clase 3, la mordida está en una discrepancia anteroposterior muy importante y no tenemos una oclusión ideal de lo que nosotros queremos lograr para que el paciente pueda ser operado. Por lo tanto, debemos empezar a tomar modelos de estudio que son básicamente los que nos van a decir a nosotros cuáles son las estrategias transversales, verticales y sagitales que tenemos que emplear en el paciente para nuestro objetivo, que es el tripodismo, que lo vamos a ver más adelante, que es nuestra estabilidad oclusal, que nuestros modelos, una vez que nosotros hagamos lo que llamamos cirugía de modelos, que es cuando llevamos los modelos a la posición ideal de lo que va a ser un poco la visualización de lo que sería la cirugía, nuestros modelos deben tener un acople transversal, deben tener un acople vertical que nos pueda ir visualizando. Pero estos modelos no solamente sirven para el objetivo final, sirven para darnos la necesidad de trabajo en cada momento. Usualmente nosotros iniciamos la toma de modelos cuando completamos la alineación. Esto puede ser, recuerden que en la ortodoncia no hay recetas de cocina, pero usualmente puede ser cuando ya estamos llegando a arcos de niti 16x22, arcos de acero 20. Los modelos nos van a dar la pauta de trabajo en la siguiente cita. No se hacen mensuales. Generalmente una vez que los empezamos a tomar, los podemos seguir tomando cada 2 o 3 meses. Con la era digital, pues ya viene la parte de los escaneos, donde pues también tenemos que empezar a formarnos y a desarrollarnos en todo este análisis digital de los arcos y los modelos, que también nos van a dar esa necesidad clínica. Yo voy a tomar los modelos de mi pacientito y voy a ver realmente qué me hace falta para lograr ese acople, si tengo que expandir más arriba, si tengo que colapsar, si tengo que hacer un torque, si tengo que hacer una extrusión. Entonces, la toma de modelos es muy importante. Usualmente la empezamos a tomar luego de haber completado esa primera etapa de alineación. Los modelos nos van a ir dando la necesidad de tratamiento en cada cita, cosa que no podemos ver en la oclusión real del paciente, porque es una oclusión que está completamente sesgada por el tema de la maloclusión. Los desgastes selectivos también los incluimos en estos mandamientos, ya que recordemos que cuando un paciente está en una maloclusión tan severa, puede suceder que algunas cúspides que naturalmente se tendrían que haber desgastado por el trabajo diario de la masticación, pueden no tener ningún contacto. Entonces, cuando nosotros tomamos los moldes que nos van a dar la referencia, muchas veces estas cúspides que no han tenido desgaste natural en toda su vida están generando contactos o interferencias que muchas veces tenemos que nosotros compensar con desgastes selectivos. ¿Cuál es la manera ideal? Primero desgastamos selectivamente en el modelo que ya tomamos, presentamos los modelos, que ese desgaste o esa interferencia se haya eliminado de una manera armónica, de una manera, ¿cómo pudiésemos decir? No severa, y pues ya posteriormente lo vamos a hacer en el paciente para empezar a procurar ese contacto ideal. Es muy importante, y lo tenemos como mandamiento número 12, la coordinación de los arcos. Y cuando nos referimos a la coordinación de los arcos, no quiere decir que vamos a tener esa coordinación perfecta como nos vienen los arcos de paquete, que viene pues el arco superior cubre ligeramente al arco inferior. Muchas veces la necesidad de coordinación es completamente inversa a la posición. Muchas veces colocamos arcos superiores en inferior y arcos inferiores en superior. ¿Por qué? Porque el modelo a mí me está diciendo que tengo una deficiencia transversal en la arcada inferior y tengo una sobreexpansión en la arcada superior. Entonces yo puedo hacer una coordinación inteligente de mis arcos. Esto lo puedo adecuar con dobleces de primer orden, lo puedo adecuar con torques positivo, negativo de las zonas derechas e izquierdas a necesidad, de lo que el paciente realmente necesita en ese momento, y esa información me la está dando mi modelo. ¿Para qué hacemos todo esto? Para llegar a un fin, y ese fin básicamente es el tripodismo. El tripodismo es lograr 2 contactos posteriores y un contacto anterior que me dé estabilidad a esta cirugía de modelos que yo estoy haciendo. Evidentemente tengo que tener una coordinación transversal, tengo que tener una coordinación vertical, tengo que establecer que visualizando lo que sería el cambio esqueletal, yo voy a lograr en mi paciente un modelo con un acople ideal, ¿ok? Ya cuando yo tengo tripodismo, yo voy a preparar mis modelos, que sería el mandamiento número 14, que es la preparación de los modelos finales para el cirujano, donde estos modelos deben llegar a ciertas características. Debemos marcar la línea media dental superior, la línea media dental inferior, las relaciones caninas, las relaciones molares,
Debemos enumerar muchas veces los dientes. ¿Por qué los enumeramos? Bueno, porque hay veces que los pacientes quirúrgicos son pacientes con labio paladar hendido, que tienen agenesia, supernumerarios, etcétera, etcétera. Y tenemos que determinar exactamente qué diente está en la posición que nosotros estemos llevándolo para lograr su función. Por ejemplo, si falta un lateral y tengo un canino como lateral, ese canino se va a llamar lateral, porque él va a ejercer su función. Y el premolar de repente va a ser el canino y así sucesivamente. Por eso es muy importante enumerar los dientes, marcar líneas medias, relaciones molares, caninas y establecer el tripodismo. Esos modelos van al cirujano. El cirujano va a determinar si el paciente está apto ya para recibir la cirugía y va a establecer pues su proceso quirúrgico. Aquí entramos ya en la parte de las herramientas o el proceso que nosotros tenemos que establecer para que el paciente lo puedan operar idealmente en esta preparación convencional de pacientes ortodónticos quirúrgicos. Y vienen los medios de fijación. Los medios de fijación los vamos a establecer nosotros a través de estos arcos quirúrgicos. El cirujano ya dice, bueno, este paciente ya puede ser operado, generalmente 15 días antes o una semana antes de la cirugía. El ortodoncista tiene que ver y tiene que colocar los medios de fijación, que son los medios por los cuales ya el cirujano va a amarrar al paciente o lo va a fijar posterior a la cirugía. Para ello tenemos los vástagos crimpables que se colocan en los arcos rectangulares a través de esta pinza que ven aquí en posición. Hay vástagos largos, hay vástagos cortos. Y pues aquí voy a mostrarles unos videitos explicativos más o menos de cómo nosotros preparamos esos arcos quirúrgicos. Lo primero es marcar todos los espacios interproximales en el paciente con nuestro marcador Sharpie. Tenemos que marcar línea media entre central y lateral, lateral y canino, canino y primer premolar y segundo, y así sucesivamente hasta llegar a la zona de los molares. Luego que nosotros tenemos marcados los espacios interproximales, vamos a empezar a ejercer la fijación de los vástagos. Particularmente como recomendación, yo particularmente, bueno, a mí me gusta colocar un vástago largo en la zona de las líneas medias, que es un vástago que posteriormente nosotros vamos a identificar, y me gusta colocar vástagos cortos en la parte posterior. Esto pues va a depender también de las indicaciones del cirujano y del material con que usualmente nosotros trabajemos. Ahí por lo menos tenemos el vástago preparado en la pinza. La primera presión que yo hago generalmente es suave, simplemente para fijar medianamente el vástago allí. Fíjense que el vástago, si yo lo muevo con el dedo, todavía me permite cierto juego. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando presentamos en el paciente, si tuvimos un pequeño error, se nos puede trancar con un stop indeseado en el sistema que no queramos que suceda. Entonces, generalmente yo coloco los primeros 6 vástagos en la parte anterior, no los aprieto tanto de primera intención, lo presento en el paciente y ya luego que lo tengo presentado en el paciente, ahí sí hago mi refuerzo y hago mi presión mucho más severa o fuerte que me va a permitir fijar completamente ese vástago en mi arco rectangular y que me va a permitir pues que no se nos mueva en lo absoluto. Así sucesivamente, pues tenemos que ir preparando todos los vástagos quirúrgicos en los espacios interproximales, ir presentando el arco en nuestro paciente, apretando firmemente. Hay algunos escenarios clínicos o algunos doctores que les gusta, aparte del crimpado de los vástagos, hacer con la punteadora, puntearlos. Particularmente debo confesar que en la clínica privada yo no los punteo, los coloco firmemente con mi pinza y realmente no he tenido efectos negativos o informaciones de que se haya soltado o desprendido algún vástago en el momento de la cirugía. Una vez que tenemos ya nuestro arco quirúrgico preparado, tiene que ser el arco final del paciente. Si el paciente tiene dobleces, pues estos dobleces tenemos que respetarlos y tenemos que colocar el vástago, evidentemente que no interfiera en la zona directa del doblez, pero que sí se establezca en todos los espacios interproximales. Una vez que ya tenemos nuestro arco quirúrgico preparado, podemos colocar resina en el vástago central. Esa resina la podemos pintar de azul o lo podemos hacer directamente con Blockout, esta barrera gingival de color azul que todos conocemos, con el fin de tener un marcador visual azul, que es contrastante con el rojo de la sangre, para tener una referencia de línea media. Y muchos dirán, bueno, pero todos sabemos cuál es la línea media. ¿Y cómo le vas tú a decir a un cirujano, cómo le vas a reforzar cuál es la línea media? Y la realidad es que en un proceso quirúrgico, que son muchas veces invasivos, donde a veces desprenden el maxilar y la sangre y todo, es de bastante ayuda, en general, tener una referencia que contraste
porque pues esa fijación final que el cirujano va a hacer, independientemente de la cirugía que vaya a realizar, debe tener o sea, lo ideal es pues que nuestras líneas medias al final pues queden bien identificadas y queden bien acordes. Luego que nosotros colocamos nuestros vástagos quirúrgicos y colocamos pues nuestras referencias en líneas medias, usualmente tenemos que hacer una ferulización bastante enérgica, usualmente con ligadura 0,10, la utilizo yo, ejerciendo un entorche bastante efectivo sobre estos vástagos que nosotros estamos colocando. Usualmente primero entorchamos el bracket, amarramos el bracket y hacemos varios entorches seguidos que aprieten esa ligadura metálica hasta ejercer nuestro próximo diente para llegar finalmente a una muy buena fijación con ligadura metálica de nuestros arcos quirúrgicos. El paciente se va a cirugía. Bueno, hay algunos medios de fijación especiales cuando hay características especiales como raíces cortas que no aguantan un arco rectangular o pacientes que fueron manejados con alineadores en su preparación prequirúrgica, donde los microtornillos pueden ejercerse como medios de fijación, bastante también actuales y bastante utilizados por nosotros en la consulta. El mandamiento número 6 nosotros lo llamamos la supervisión de los elásticos. Esto no quiere decir que nosotros le vamos a decir al cirujano cómo va a poner los elásticos, pero muchas veces, después que el paciente es operado, por alguna situación, el paciente, antes de que nosotros lo podamos atender, muchas veces va a la consulta porque le molesta un vástago, porque se le movió un alambrito, porque tiene algún tipo de emergencia. Muchas veces estos pacientes quedan fijados con elastómeros y nosotros conocemos el antecedente del paciente, las características clínicas iniciales con las que el paciente estaba, muscularmente cómo estaba, y podemos, según el resultado quirúrgico, que evidentemente todos queremos que el resultado sea ideal, pero muchas veces también los cirujanos tienen limitaciones que llegan hasta cierto punto. Si yo tengo un paciente clase 3 muy severo y cuando reviso al paciente tiene una mordida ligera borde a borde, pues yo voy a tratar de que la supervisión de mis elásticos en ese momento sean con un vector clase 3 importante que me ayude a ganar o exacerbar un poco el overjet. O si el paciente tenía una asimetría, por ejemplo, y el paciente tiene la tendencia a irse otra vez a esa asimetría, jugar un poquito con los elásticos asimétricos, etcétera, etcétera. Siempre teniendo la supervisión, pero muy importante teniendo la información del cirujano de que nosotros ya podemos trabajar con ese paciente posterior a la cirugía. Usualmente este trabajo puede ser al mes, puede ser a los 2 meses. El cirujano es el que va a decir, ok, ya puedes ir con tu ortodoncista y ya podemos seguir con el trabajo postquirúrgico. Una vez que nosotros recibimos al paciente, es muy importante tomar una radiografía panorámica para ver cómo está el paralelismo radicular y para tomar la decisión si al momento que yo le quite el arco quirúrgico, recordemos que ese arco que el paciente tiene con el cual le operaron es un arco que tiene muchos vástagos, que es incómodo y que indudablemente tenemos que cambiar. Si ese arco tuvo muchos dobleces, yo tengo que tomar la decisión si voy a reproducir esos dobleces en el arco que me viene a sustituir, un arco limpio, liso, o si voy a hacer un rebondeo. Y para tomar esa decisión, pues es muy importante la panorámica. Costo-beneficio, que tanto tengo que doblar para compensar el arco original, o si me conviene en este momento hacer un rebondeo inteligente para tener una limpieza de lo que sería el arco, los arcos principales y tener una mejor evolución de mi paciente. Luego que ya yo tomo esa decisión, si rebondeo o si hago mi reproducción de mi arco, pues ya voy a tener un paciente esqueletalmente ideal en términos esqueléticos y pues ya voy a ejercer mi detallado ortodóntico convencional con mis biomecánicas de dobleces de primero, segundo, tercer orden, con mi biomecánica de elásticos intermaxilares, torque, etcétera, 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 todo ya en función de un paciente convencional con el antecedente de su maloclusión que me tiene que ir guiando a esa pequeña sobrecorrección que también quizás nosotros tenemos que lograr a la espera de una posible también recidiva. Para ello es fundamental que nosotros podamos establecer, ya llegamos a nuestro mandamiento número 20, establecer una retención efectiva y una retención ideal. Fíjense ustedes, el ortodoncista mueve los dientes, ¿verdad? Y corrige la posición dental, que eso lo podemos mantener con un retenedor fijo, con un retenedor removible. El cirujano acomoda el esqueleto, los huesos, pero el músculo nadie lo entrena. El músculo tiene una información, de que ha funcionado de esa manera durante X cantidad de años que duró el paciente hasta operarse y puede ser bastante protagonista en una recidiva. Por lo tanto, debemos tener también retención miofuncional o retención muscular.
Actualmente nosotros utilizamos mucho el sistema MyoBridge, que son aparatos miofuncionales que entrenan la parte muscular y que son compatibles con retenedores removibles tipo acetato, que son compatibles con retenedores fijos, con los cuales nosotros vamos a tener retención dental, de los cuales vamos a tener retención esquelética y también vamos a tener una retención muscular y funcional. De esa manera, nosotros vamos a poder tener un mejor control de la estabilidad del paciente a largo plazo. Es muy importante que los pacientes quirúrgicos tengan un buen control de retención, sobre todo por esta información muscular que queda en ellos, que nos pueden guiar a una recidiva. En un paciente ortodóntico, ortodóntico convencional, usualmente la primera cita de retención la damos al mes, luego a los 3 meses, luego a los 6 meses. Yo soy partidario de que los pacientes quirúrgicos lleven una retención, un control de retención mensual, por lo menos los primeros 6 meses post cirugía, y pues ya a partir de allí, según la visualización, según el entrenamiento que nosotros les estemos dando con la aparatología miofuncional, con los aparatos removibles y fijos, pues podemos ya saber si le podemos soltar un poquito la cuerda o podemos tener que tener mayor visualización o vigilia. De esta manera, pues vemos cómo pudimos llegar desde lo que fue nuestro diagnóstico, nuestro mandamiento número 1, hasta la retención, que es muy importante. Acá un pequeño resumen de lo que sería pues el paso a paso de lo que nosotros llamamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, los mandamientos para la preparación ortodóntica de pacientes quirúrgicos, que van desde el diagnóstico, la interconsulta, la planificación, la información y la visualización al paciente, identificar la necesidad de espacio, dependiendo de la maloclusión, tener un método de obtención de espacio adecuado, tener las consideraciones de bondeo si es un paciente clase 3, si es un paciente clase 2, si es un paciente de mordida abierta, ejercer nuestra descompensación dental, estar muy pendiente de los terceros molares, establecer biomecánicas de elásticos inversos cuando sea necesario para esta descompensación, iniciar la toma de modelos cuando ya estemos en una etapa de alineación inicial, evaluar si es necesario los desgastes selectivos, la coordinación de arcos individualmente, aprovechando el torque, los dobleces de primer orden, lograr este tripodismo, que son los contactos 2 posteriores y 1 anterior, preparar de manera ideal los modelos finales para el cirujano, para que nos dé la luz verde para la cirugía y allí establecer los medios de fijación, en este caso los arcos quirúrgicos, la supervisión del vector de los elásticos cuando logremos ver al paciente, siempre tomar una radiografía panorámica postquirúrgica para evaluar si vamos a hacer un rebondeo o una reproducción final del arco, finalmente establecer un detallado convencional en nuestro paciente y establecer una retención dental, una retención esquelética y una retención miofuncional. Esto sería, mi querido Isaac, el paso a paso de lo que nosotros recomendamos para el manejo de pacientes quirúrgicos. Y por supuesto, pues estamos abiertos si hay alguna pregunta en la cual nosotros podemos ayudarles y contestarle, pues. Pues muchas gracias, Jordan, por todo esto que nos has compartido. Estarás de acuerdo, ¿no? Que sin lugar a dudas es muy, muy satisfactorio, ¿no? Tratar estos pacientes quirúrgicos, porque ellos, al ver estos cambios, no solo dentales, ¿no? También faciales, estéticos, cambian por completo, ¿no? Ahí su estado de ánimo. Cambio de vida completo. Es correcto, ¿no? Y aparte, pues bueno, como ortodoncistas, yo creo que es de los pacientes en donde podemos ver 2 maloclusiones en una misma persona, ¿no? La inicial y posterior, ¿no? A la quirúrgica. Y pues muchas gracias, Jordan. Fíjate que ahorita antes de que continuemos en lo que van llegando más preguntas, el doctor Javier Mendoza tuvo que retirarse, él tenía otro webinar el cual también atender, pero te agradezco mucho también aquí por tu participación. Y mira, me gustaría comentarte lo siguiente, no sé tú qué opinas al respecto, con respecto a la colocación de bandas, ¿no? En los 6 y en los 7. Es frecuente, ¿no? Que los cirujanos los soliciten, sin embargo, pues ahora ya estamos viviendo una era de adhesión, pues que es mucho más avanzada, ¿no? A lo que antes teníamos. ¿Tú qué opinas al respecto de ello? Sí, mi querida Isa, y es una excelentísima pregunta porque pues es lo que vemos día a día, ¿no? Bueno, tú que también perteneces al grupo docente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia,
nos damos cuenta cómo cuando nos mandan una contrarreferencia del hospital que nosotros enviamos nuestros modelos y el paciente va preparado a cirugía, es como una constante que parte de las indicaciones, digamos, yo creo que lo hacen en automático los cirujanos maxilofaciales. Ojalá nos acompañen en esta oportunidad cirujanos maxilofaciales para darnos nuestro punto de vista. No estamos diciendo que sea algo malo, pero siento yo que no ha evolucionado esa indicación. Es como automática, donde de una vez en la hoja de referencia te dicen, ok, el paciente está muy bien, recomendamos colocar bandas en 6 y bandas en 7. Tú y yo sabemos que para colocar bandas en 6 y 7, aparte de que tenemos que colocar unos separadores que son bastante incómodos para el paciente, que generan una inflamación periodontal importante, que generan un dolor bastante severo. Aparte de eso, controlar verticalmente en un paciente que ya está avanzado, de que ese tubito que está, porque básicamente una banda es para generar la sujeción de un tubo que ya lo podemos colocar bondeable, como tú dices, los materiales de adhesión ya están muy avanzados como para tener un muy buen soporte, tanto o mejor que las bandas. Cuando colocamos una banda, podemos controlar mucho lo que es en el sentido mesiodistal la colocación del tubo, pero a veces en sentido vertical batallamos mucho porque pues depende de la altura del diente, de la encía, de lo que permita, y pequeños trastornos verticales que nosotros generemos por colocar una banda a destiempo en una etapa avanzada del tratamiento puede abrirnos más la mordida, puede generarnos un problema vertical, va a molestar al paciente, y lo más importante, en nuestro criterio, lo que hemos visto es que no es justificable por el hecho de pensar de que una banda va a tener más resistencia que un tubo bondeable, porque como tú y yo sabemos, muchos pacientes que actualmente ya mandamos a cirugía con tubos en 6 y tubos en 7, sí la recomendación quizás del tubo convertible en 6 y tubo convencional en 7, perfectamente aguantan las fuerzas quirúrgicas como lo aguantan los brackets, porque básicamente el mismo principio, no se desprenden a menos pues que haya una interferencia o que haya un manejo inadecuado que desprendería igualmente una banda o la zafaría. Peor porque la banda queda suelta, queda lastimando el tejido, queda ahí con una alteración. Entonces, definitivamente y rotundamente nosotros como ortodoncistas recomendamos a los cirujanos y le informamos de la confianza de que la aparatología bondeable es perfectamente resistente, al igual que una banda, mucho más cómoda, mucho más saludable, mucho más amigable para los tejidos blandos. Entonces, sí, es una lucha, una pequeña lucha que tenemos en cuanto a la concientización de que realmente las bandas en ortodoncia ya prácticamente están quedando para los aparatos fijos que colocamos, que se anclan con las bandas, pero ya básicamente nuestra aparatología es bondeable, ya estamos evolucionando a lo digital, a los alineadores, a todo, pues las bandas realmente ya están un poco más en desuso, en mi Claro, y opinión. además, como nos mostrabas, ¿no? Que además de ello, pues no solo el arco y el calibre, ¿no? Sino además el entorchado que bien nos mostrabas, que también previene, ¿no? Que cualquier desprendimiento, pues bueno, pueda hacer ahí pueda generar algún estrago, ¿no? En la cirugía. Exactamente, exactamente. Fíjate, Jordan, que la doctora Elizabeth Connie primeramente te felicita por tu ponencia y ella comenta que es un gusto escucharte como siempre y te hace la siguiente pregunta, te hace dos preguntas en particular. Primero te pregunta con respecto al calibre final. Ella te pregunta, ¿el calibre de arco para los postes sería un 19x25? Y también te pregunta, ¿y qué marca de postes usted recomienda? Perfecto. Idealmente, en un escenario perfecto, ¿verdad? En lo que nosotros visualizaríamos como el ideal, nosotros pensaríamos que el arco final tendría que ser un arco 21x25. Es el arco rectangular en un slot 22x28. Si nosotros trabajamos en un slot 22x28, el arco final idealmente debería ser un 21x25. Muchas veces podemos mandar al paciente en un 19x25. Tiene muy buena sujeción los vástagos crimpables en 19x25, pero hablando de lo ideal, pues siempre lo ideal es llenar el slot completamente. Si estamos trabajando con un slot 18, el arco final tendría que ser un arco 17x25. Sin embargo, hay escenarios clínicos retadores
Tenemos muchos casos de pacientes con labio paladar hendido bilateral que van a ser sometidos a cirugía, que la premaxila está completamente móvil, que muchas veces tienen raíces cortas, y en algunos escenarios hemos tenido que mandar pacientes con arcos 16x22 incluso. No es lo ideal, pero es lo que se acopla a la realidad del paciente. Lo que sí es definitivo es que nunca va a ser un arco redondo, porque pues en un arco redondo no podemos hacer el crimpado de los arcos, tiene que ser un arco rectangular, idealmente el arco de mayor calibre, adecuado al slot. Ahora bien, ¿qué marca de vástagos recomienda? Realmente más allá de la marca de vástagos, eh, hay diferentes pinzas de vástagos. Hay unas que solamente están adecuadas a vástagos largos y los cortitos no le caben. Entonces es muy importante adecuarse a la pinza de que realmente esa cantidad de vástagos que tenemos en el mercado, pequeños, medianos, grandes, se adecúen a nuestra pinza. Yo particularmente soy de los que me gustan mucho los vástagos cortos en toda la zona. Yo fui un paciente quirúrgico que tuvo vástagos, sé lo molestos que son y pues siempre trato de buscar para que el paciente esté lo menos lastimado posible. Los que yo uso particularmente, pues los consigo en la casa comercial Akinpech, pero realmente no creo que sea significativa la marca, más allá de pues contar con una calidad ideal, una pinza ideal y que la sujeción del vástago con mi arco sea firme ya cuando tengo la posición definitiva del mismo. Muy bien. Y también te quiero comentar, el doctor Carlos Flores también te manda una felicitación y te pregunta, en un paciente clase 3 con colapso maxilar, ¿realiza primero un SARPE o prefiere que todo se haga en un solo procedimiento quirúrgico? Pues una pregunta también muy interesante. Ahí va a depender justamente de esos primeros mandamientos de los cuales nosotros hablamos, el diagnóstico y la planificación. Yo voy a identificar que ese paciente tiene, porque las alteraciones sagitales muchas veces no vienen solas. Tenemos pacientes clase 3 con mordillas abiertas, pacientes clase 3 con sonrisas gingivales, pacientes clase 2 con un colapso muy severo. Entonces, ese diagnóstico inicial que me va a determinar que hay un problema transversal muy severo, que muy probablemente yo no lo voy a poder resolver con una expansión dentoalveolar convencional, pues allí tengo que interconsultar mi cirujano y establecer las opciones. O sea, ¿qué opciones tenemos en la preparación? Bueno, de repente podemos hacer una expansión asistida con microtornillos, haciendo las microperforaciones, colocando mi aparatico de expansión, ya sea BAME, ya sea MARPE, hacer una expansión asistida con tornillos, o si la visión del cirujano o el manejo del cirujano de repente es, mira, doctor Jordán, mi recomendación es, bueno, prepáramelo con los objetivos anteroposteriores y va a haber el mismo proceso quirúrgico, vamos a hacer la separación del maxilar y vamos a fijarlo de esta manera. Entonces uno se adecua un poco también a lo que el cirujano va a trabajar. Por eso es muy importante la interconsulta y la planificación. No podemos trabajar nosotros solos con con lo que más familiarizamos estemos, sino qué tipo de cirugía le van a hacer. Si la cirugía básicamente no está contemplada la parte transversal, pues tengo que tener una estrategia transversal, llámese expansión dentoalveolar, llámese expansión asistida con tornillos, pero tiene que venir de la mano con el cirujano maxilofacial. Claro, y como nos comentabas también, ¿no? Como en esta era digital, ¿no? Incluso los cirujanos ya nos muestran estas planeaciones prequirúrgicas, ¿no? Segmentando los maxilares y todo previamente. Tenemos aquí otra pregunta de la doctora Jimena Aguirre. Te dice, doctor, buenas noches. En los pacientes clase 2, ¿utiliza placas para posicionar los cóndilos antes de la cirugía ortognática? Pues mira, realmente en los casos de pacientes clase 2 que yo he manejado, no hemos tenido la necesidad de utilizar placas, pero todo radica en lo mismo, en el principio, en el diagnóstico de ese paciente, cómo nosotros lo vamos a preparar y cuál es la necesidad que él tiene para ese fin. Y evidentemente, pues muchas veces no es una decisión unilateral, tiene que ser una decisión del equipo de trabajo que en este caso esté atendiendo el paciente, su cirujano maxilofacial y pues en este caso nosotros los ortodoncistas. Muchas veces hay que desprogramar a los pacientes, como sabemos, con nuestras placas, con el abordaje miofuncional, pero todo va a depender pues del caso específico del paciente. En tu experiencia, Isaac, en ese ámbito, ¿qué me podrías comentar? Porque yo realmente nunca he trabajado previo a la cirugía con esa situación.
Sí, fíjate, yo podría compartirles lo siguiente, que en un paciente clase 2, ya que está lista la preparación prequirúrgica, en donde ya tenemos un correcto tripodismo, un buen engranaje, ¿no? Ahí de la intercuspidación, en ese momento colocar una guardia de desoclusión, principalmente, ¿no? Ahora sí, pero como tú comentabas, ¿no? Coordinarlo bien con el cirujano. ¿Cuánto tiempo previo a la cirugía él quiere que esta guardia de desprogramación trabaje, ¿no? Con algunos colegas ahí, nos piden que el paciente lo tenga por lo menos unos 2 meses, principalmente para ir preparando la musculatura, ¿no? Sin embargo, bueno, como comentas, ¿no? Esto también depende mucho pues de cada cirujano y también ahora sí, de cada equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuál va a ser el abordaje? Es correcto. Muy bien, también tenemos acá otra pregunta, el doctor Pedro Llanos Vega, él te escribe desde Ecuador, desde Quito, y te comenta, doctor, me llama la atención hacer un ajuste oclusal en modelos en yeso, sin usar un articulador semiajustable o incluso sin un escáner digital. Este es un tema muy controversial, el desgaste selectivo antes y durante, antes de la cirugía y durante. ¿Usted qué opina? Pues fíjate, nosotros la experiencia que tenemos, idealmente, evidentemente, si nos apoyamos en un articulador, vamos a tener una precisión mucho más acertada. Estamos hablando de desgastes selectivos muy leves, ¿no? Donde a veces la misma anatomía de la cúspide nos dice, pues, no sé si tú has escuchado el término de las cúspides asesinas, que son estas cúspides súper puntiagudas de un proceso de oclusión que nunca han trabajado. Un paciente clase 3 donde nunca ha trabajado las cúspides palatinas de los premolares superiores, son cúspides que están completamente puntiagudas y que cuando nosotros hacemos esa cirugía de modelos es evidente de que no es un tema vertical de que tenemos que extruir o intruir el diente, sino que no ha habido un desgaste natural. Y realmente nos funciona bastante bien, no lo hacemos, digamos, de manera por eso primero lo hacemos ligeramente en el modelo, suavizamos esa cúspide, digamos que tratando de hacer lo que la naturaleza no hizo durante los años de malfunción que el paciente tuvo y posteriormente lo vamos a hacer en el paciente. Al final, cuando volvemos a tomar un modelo y que presentamos los dos moldes, tanto superior como inferior, pues vamos a lograr nuestro objetivo, que es el tripodismo, sin que esa interferencia cuspidia nos altere. Ahora bien, si anatómicamente la cúspide no está tan desarrollada y de repente tengo dudas con respecto a esa intercuspidación, evidentemente un montaje en articulador sería lo ideal. No es lo común, no es lo que hacemos cotidianamente, no es lo que hacemos en la práctica diaria, pero pues es válido. Claro. Y como nos comentabas, ¿no? Ahí en las estrategias de colocación, ¿no? Justamente en estos pacientes clase 3, ¿no? Comentabas que se coloca el tubo lo más oclusal posible para tratar de nivelarlo. Porque incluso forzándolo, ¿no? Con dobleces, aún así, Cuesta esto, mucho. así Yo es, tienes... quisiera, yo quisiera agregar algo. Adelante, Adelante, adelante. doctor. Sí, perdón, yo quisiera agregar algo que es muy importante y en respuesta a lo que menciona. Y ya lo mencionó ahorita el doctor Jordan. En estos pacientes que tienen una discrepancia clase 2 o clase 3, sus dientes por la condición que tenían previos a la cirugía y previos al tratamiento como tal, no se habían desgastado esas cúspides. Entonces hay cúspides que están demasiado puntiagudas y que a la hora de correlacionar los modelos para ver cómo va a quedar para la cirugía, pues a lo mejor están demasiado puntiagudas y se convierten en interferencias oclusales, mismas que no te permiten que el modelo tenga esa estabilidad o ese tripodismo que le llamamos. Entonces se rebaja, por así decirlo, en el modelo de yeso, pero muy poquito. Eso es un ajuste oclusal mínimo. Y aún así, dependiendo de la cirugía que se vaya a hacer, sea clase 2 o para clase 3, hay unas guardas que se colocan precisamente como guías quirúrgicas en el momento quirúrgico. Pero lo que menos quiere el cirujano es tardarse tiempo en el quirófano y menos tiempo de anestesia general para el paciente y en determinado momento a la hora de revisar cómo está la estabilidad de los modelos del paciente, pues ya se determina, oye, aquí hay una cúspide que me está dando un punto alto, entonces
no es que se tenga que articular perfectamente en un articulador semiajustable para ver cuánto desgaste, sino que se hace lo suficiente como para que no convierta esa cúspide un fulcrum que haga que varíe la oclusión de la arcada superior con la arcada inferior durante el momento quirúrgico. ¿No? Y un trauma de Obviamente, inclusión que se genera allí severo, que trae problemas periodontales severos también que hemos visto. claro, Sí. obviamente ya en la parte postquirúrgica, ya en el detallado final, ya se determina si hay interferencias oclusales de algún borde incisal o de alguna cúspide para permitir el mejor engranaje del paciente postquirúrgico. Perdón mi interferencia, ¿eh? No, no, siempre valiosa su intervención, Doc. Adelante, Jordan. O adelante, Isaac. No sé qué más preguntas haya. Por el momento ya concluimos con las preguntas, parece que ya no están llegando más. Pero la verdad, pues disfrutamos mucho de esta charla, te agradecemos mucho, Jordan, por tu participación. Y pues queremos de una vez aprovechar también para recordarles a todos nuestros oyentes con respecto al próximo Congreso Internacional del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que será en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el Hotel Mundo Imperial. Tomen en cuenta que será del 31 de marzo al 3 de abril y pues los temas de conferencias pues van a ser muy interesantes con respecto pues a diferentes especialidades de la odontología. También Excelente. comentarles, recordarles que el día de mañana vamos a tener nuestro martes de café a las 8 p.m. La maestra Lucía Santana Cabrera va a estar hablando con respecto a la fiscalización del cirujano dentista. Y pues bueno, esta es una participación especial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas de la sección de Tuxpan, Veracruz. Y recordar también que tenemos hasta el día 28 de febrero para que todos aquellos que quieran concursar para este concurso de videos, pues lo puedan llevar a cabo. Todavía tienen algunos días, entonces, para que puedan estar todo en tiempo. ¿Alguna Excelente. otra? Pues, por mi parte, quiero agradecerles nuevamente por la invitación. La verdad que disfruté mucho estar aquí compartiendo con ustedes, pues compañeros, amigos y hermanos del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Y pues muchas gracias a todas esas personas que hicieron sus preguntas, que interactuaron y que pues estuvieron con nosotros en esta horita de aprendizaje en este mundo pues que nos trae, que es la ortodoncia. Muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Muchísimas gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y a la Academia Mexicana de Ortodoncia. Al contrario, gracias a ti, Jordan. Muchas gracias por participar con nosotros. Y también queremos agradecer a Napoleón, quien es la persona que está tras bambalinas ayudándonos justamente para esta transmisión. Y también pues al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y al doctor Antonio Villavicencio Limón, quien es el presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Asimismo, un agradecimiento también al doctor Ricardo Rey Bosch, quien es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Ortodoncia. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, gracias a todos por su atención. La próxima semana, en la mañana del lunes, tendremos el encuentro virtual de estudiantes de posgrados de ortodoncia de 10 de la mañana a 12 del día a través también del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. En el mes de marzo, como coincide con lo que viene siendo el inicio del Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y coincide con un día feriado, no vamos a tener plática virtual de ortodoncia ni tampoco tendremos encuentro virtual de estudiantes de posgrados. Pero en abril reanudaremos nuevamente con nuestra plática virtual de ortodoncia, así como también con el encuentro virtual de estudiantes de posgrados de ortodoncia. Me despido de ustedes. Soy el doctor Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Gracias nuevamente, Jordan. Gracias, doctor Isaac Maldonado, secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.